Buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! El día de hoy es lunes 21 de septiembre y vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. El nombre de nuestra actividad. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas. Parte 2. Es la continuación de la actividad del día viernes. Muy bien, qué interesante. Vamos a continuar, ¿sí? Nuestra meta. El día de hoy, campeonas y campeones, vamos a aprender a explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de lo que se necesita para evitar contagios del COVID-19. Es muy importante la experimentación, muy importante antes de poder producir una vacuna. El tema nos lleva a las siguientes reflexiones, a hacernos las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? ¿Ustedes saben? A ver, la segunda pregunta también nos dice, ¿cómo crearon los científicos las vacunas para prevenirlas? Uy, muy interesante, ¿no? No sabemos. Hoy día vamos a saber qué es lo que hacen los científicos para poder crear una vacuna para poder prevenir las enfermedades. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Iniciamos siempre, como toda investigación, por una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación para ese tema va a ser, ¿cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Eso es lo que queremos saber, ¿verdad? Eso es lo que queremos saber. Muy bien. Como ya lo hicimos en algunas clases anteriores, para poder responder una pregunta tenemos que informarnos. Primero tenemos que informarnos bien para poder responder una pregunta de investigación. Entonces, para esto, el ministerio nos ha otorgado un texto, el cual titula Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Entonces, vamos a hacer unos análisis de algunos párrafos. Ustedes ya saben que tienen que leerlo todo detalladamente, despacio, con calma, ¿sí? Y para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces, también estén atentos a la exposición que vamos a hacer ahora y para que lo puedan comprender mucho mejor. Campeonas y campeones, después de leer el texto vamos a responder las preguntas. ¿Ya? La primera pregunta nos dice, ¿qué ideas existían previo, o sea, antes, al trabajo del Dr. Jenner? ¿Se acuerdan quién era el Dr. Jenner? Claro, era un investigador y un médico, ¿verdad? Y había creado que una vacuna contra la viruela. Perfecto. Eso hicimos la semana pasada, el día viernes. Estaba en la lectura, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles eran las evidencias en las que se basaban para sostener que las miasmas eran la causa de las enfermedades? Miren, muy interesante. La siguiente, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las evidencias en las que se basó su experimento el Dr. Jenner? Ha habido otras evidencias muy diferentes, ¿verdad? Muy bien. La siguiente nos dice, ¿cuál fue el experimento exitoso que realizó? ¿Qué fue demostrado? Después, la quinta nos dice, ¿qué evidencias han derrumbado la siguiente hipótesis contra el COVID-19? La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños. Miren, nos está hablando, en la lectura nos va a hablar un poco de la viruela y también nos va a hablar un poco del COVID-19. Está interesante. A ver, seguimos. ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? Uy, hay algo muy interesante ahí, ¿no? Y la última nos dice,
¿Cuál crees que sea la solución a ese problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19? Aquí claramente nos está pidiendo una opinión de nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a dar nuestra opinión al final. Pero vamos a responder primero las preguntas. Muy bien. Bien, el texto es las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. ¿Ya? Muy bien. Hay unas partes muy interesantes. Esta, por ejemplo, donde nos dice, antes del trabajo de Jenner, se tenían ideas diversas sobre el origen de la viruela. Algunos se acercaban un poco a la causa y otros estaban lejos de entenderlo. O sea, algunos tenían sentido y otros eran muy confusas. ¿Ya? Muy bien. Entre todas estas, por ejemplo, había la que se consideraba que los vapores de los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Ah, esa era una idea, muy bien. Para ello, había ciertas evidencias, o sea, algo que se veía comúnmente, decían, ¿no? Ah, tal vez es por eso, que eran producto de la observación y una hipótesis como posible respuesta al problema. Ya está. Las evidencias que nos ponen son las siguientes. La primera, las personas que vivían hacinadas y en muy malas condiciones de higiene donde los suelos y aguas estaban contaminadas con materiales en putrefacción se enfermaban más. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando vivían personas, las personas, cuando dicen que viven personas hacinadas, nos están hablando de que viven muchas personas en un solo lugar, ¿ya? Muchas personas en un solo lugar. Ya está. Entonces, cuando vivían así y vivían cerca de aguas contaminadas o materiales en putrefacción, cerca de la basura, ellas son las que se enfermaban más rápido, ¿ya? Otra de las evidencias fue que en los suelos y aguas contaminadas donde vivían estas personas había presencia de miasmas. Profesor, ¿qué son las miasmas? Las miasmas son emanaciones o vapores, ya olores apestosos provenientes de elementos putrefactos. Por ejemplo, cuando pasamos cerca de un montón de basura, a veces sentimos el olor fuerte, ¿verdad? Claro, entonces a eso se le llama miasmas y ellos pensaban que ese olor era el que hacía que se enfermen de viruela, ¿ya? Entonces, como veían eso, todo era común, todos veían eso y decían, ah, entonces nuestra hipótesis, ¿cuál es? Los miasmas son la causa de la enfermedad. Ah, decían eso. Muy bien. Entonces, qué interesante está esta parte, ¿no? Ahora, si se dan cuenta de esto, vamos a poder responder algunas preguntas. Por ejemplo, la primera que nos dice, ¿qué ideas existían previo al trabajo del Dr. Jenner? O sea, antes de que el Dr. Jenner dé su aporte, su trabajo, habían unas ideas. ¿Y cuáles eran las ideas? Ahí está, muy bien. La gente, ¿qué ideas tenían? Ah, que consideraban que los vapores en los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Muy bien. Esta parte, campeonas y campeones, lo tienen que poner ustedes con un sentido. Den sentido a la respuesta. ¿Ya? No copien tal cual está en el texto. Agréguenle algo, ¿ya? Algo corto. Entonces, para que se vea mucho mejor. ¿Ya? Podríamos decir, ¿no? En la primera respuesta podríamos decir, las ideas que existían previo al trabajo del Dr. Jenner fueron que se consideraban que los vapores de los lugares sucios eran la causa de las enfermedades. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Así como estamos respondiendo la primera, ustedes tienen que responder las demás. Yo les voy a ayudar a ubicar las preguntas, más o menos dónde están. ¿Ya? La siguiente, ¿qué nos dice? ¿Cuáles eran las evidencias en las que se basaban para sostener que los miasmas eran la causa de las enfermedades? ¿Cuáles eran las evidencias? Ah, pues que es que mucha gente o personas hacinadas, ¿sí? Y en muy malas condiciones de higiene vivían cerca de ellos, ¿verdad?
vivían cerca de ellos, de esos lugares donde estaban los miasmas, que eran vapores, ¿no? Vapores o emanaciones apestosas, olores fuertes, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien. Continuamos analizando el texto. Y hay una parte también importante que nos dice lo siguiente. Es así que, cuando el doctor Jenner investigó sobre la viruela que atacaba a humanos, fue en búsqueda de una solución basada en nuevas evidencias e hipótesis. Ah, miren, encontró nuevas evidencias. ¿Y cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? A ver, la primera nos dice, las mujeres que criaban vacas se contagiaban del virus Vaccinia o viruela de las vacas. O sea, a las vacas también les da viruela, ¿ya? Y esa viruela se llama Vaccinia, ¿ya? Muy bien. Y las mujeres o las personas que criaban vacas se infectaban, ¿no? Se contagiaban también de ese virus, ¿ya? A ver, ¿y qué nos dice la segunda? Nos dice, las personas contagiadas de Vaccinia no se enfermaban de viruela humana. Ah, las personas que se enfermaban de ese virus de la vaca, de esa viruela de vacas, no se enfermaban de la viruela humana. Recordemos, campeonas y campeones, que la viruela eran como ampollitas que salen en todo el cuerpo, ¿ya? Y hasta ahora da la viruela y bueno, lo bueno que ya nos vacunan y bueno, ya no nos da, ¿ya? Entonces, y para esos años, cuando no existía vacuna todavía, la viruela era mortal. Había mucha gente que se enfermaba de viruela, le salían ampollas en todo el cuerpo, en todo el rostro y moría. Y si recuerdan la lectura que hicimos el día viernes, había millones de personas que morían por la viruela. ¿Ya? Entonces, y después de haber investigado esto, Jenner, de haber hecho estas evidencias, ¿sí? Lanzó su hipótesis y dice, entonces, enfermarse de Vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana. Ya sí. Si uno se enfermaba de Vaccinia, ya no se podía enfermar de viruela humana. ¿Ya? Entonces, hay algo más que nos dice ahí abajo. Nos dice, comprobación de la hipótesis. La primera, ya iban a hacer la comprobación, iban a ver si era verdad, ¿no? Y para hacer esta comprobación tienen que experimentar. Y nos dicen, ¿no? Diseñan un experimento con la técnica para enfermar con Vaccinia a una persona y luego probar si esta persona se enferma de viruela humana. Querían, ¿no? Demostrarlo otra vez. Entonces, de todos estos párrafos, vamos a poder responder algunas de las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta número 3 que nos decía lo siguiente. ¿Cuáles son las evidencias en las que basó su experimento el doctor Jenner? Ahí están las evidencias, ¿no? Claro, las dos evidencias en que las mujeres que criaban vacas se contagiaban del virus de Vaccinia. Y las personas que se contagiaban de virus Vaccinia no se enfermaban de viruela humana. Claro, ya está. Entonces ya lo tenemos listo esa respuesta. Y tenemos que acomodarla. ¿Sí? No se olviden de hacer que se vea como una respuesta. Ya, una buena respuesta. La cuarta pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó? ¿Cuál fue el experimento? Muy bien. Estaba en la comprobación de hipótesis, ¿no? Que era un experimento que tenían que enfermar con Vaccinia a una persona y luego probar si esta persona se enfermaba de viruela humana, ¿sí? Y si han leído todo el texto, van a darse cuenta que fue un éxito. Fue un éxito. O sea, las personas enfermaron a una persona con Vaccinia y luego intentaron enfermarla con viruela humana y no se enfermó con viruela humana. ¿Ya? Bien, aquí hay una parte muy, muy interesante, ¿ya? Y aquí vamos a hablar sobre el COVID-19, ¿ya? En el texto van a encontrar que habla de la viruela y también habla del COVID-19. Esta parte ya es del COVID-19. Entonces nos dice lo siguiente.
Sin embargo, las observaciones y estudios posteriores dieron evidencia de que las hipótesis eran hasta cierto punto falsas o incompletas. Así se tuvieron las siguientes evidencias nuevas. O sea, habían ideas, ¿ya? En un comienzo, si recuerdan, cuando empezó este virus a enfermar a muchas personas, habían unas ideas, unas creencias. Si recuerdan todavía, la semana pasada hicimos esta parte, hicimos esas ideas que tenían, ¿no? Investigamos todavía. Y habían textos que nos apoyaron en eso, en conocer esas ideas que tenían, ¿no? Y había una, por ejemplo, en la que decía de que solamente afectaba a los adultos mayores, ¿ya? Y en aquí nos dice, ¿no? Esas ideas eran hasta cierto punto falsas o incompletas, ¿no? Y a ver, ¿qué nos dice aquí? La enfermedad afecta no solo a adultos mayores, 60 años a más, sino también a los adultos entre 30 a 59 años. En el Perú, en el 29 de junio y el 1 de agosto, el número de adultos contagiados aumentó en un 48.82%, casi la mitad, ¿sí? Aumentó la mitad de contagiados en adultos, ¿ya? Otra que nos dice, otra de las nuevas evidencias fue, las personas desarrollan síntomas parecidos a los de la gripe, pero se presentan en un orden diferente y con otros síntomas, tales como fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que te falta el aire, ¿ya? Fatiga, dolores musculares, dolor en todo el cuerpo, dolor en la cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos, diarreas, ¿sí? Esos son los síntomas del COVID-19, ¿sí? Y nosotros vamos a reconocer algunos de ellos que cuando nos da la gripe, ¿no? Que nos da un dolorcito de cabeza, pero para el COVID-19 es más fuerte. Por ejemplo, ¿no? Ahí menciona que hay dificultad para respirar, sentir que te falta el aire, te duele el cuerpo, ¿ya? Y es una enfermedad muy grave. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, campeonas y campeones, ¿ya? Entonces, de esta parte, vamos a ubicar algunas respuestas, ¿ya? De las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 5 nos dice, ¿qué evidencias han derrumbado la hipótesis sobre el COVID-19? La enfermedad afectará muy poco a personas jóvenes y a los niños. ¿Era cierto eso? No, dijimos que no. Ahí está. La enfermedad afecta no solo a adultos mayores de 60 a más, sino también a los adultos entre los 30 a 59 años. Muy bien. La sexta pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué situación se observó entre el 29 de junio y el 1 de agosto que ha alarmado a los médicos en nuestro país? Ahí está seguidito de eso, ¿verdad? ¿Qué nos decía? En el Perú, entre el 29 de junio y el 1 de agosto, el número de adultos contagiados aumentó en un 48.82%, o sea, la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si habían 100 enfermos, aumentó la mitad, 50 más. Ahora habían ¿cuántos? 150. Pero habían 100 más, no, habían cantidades grandes, ¿verdad? Y ha aumentado en el doble. Ya está. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál crees que sea la solución a este problema si todavía no hay vacuna para el COVID-19? A ver, campeonas y campeones, ¿cuál creen ustedes que sea la solución a este problema? Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? ¿Quién lo dice?
los médicos, lo dicen en las noticias, el mismo presidente nos ha dicho, ¿verdad? Nosotros que vemos las noticias o escuchamos la radio, ahí el presidente nos dice, ¿qué debemos hacer? Usar la mascarilla, muy bien. De ahí el aislamiento social, ¿ya? ¿Qué más? Lavarse las manos con agua y con jabón siempre, ¿no? Todas esas que son recomendaciones. Esas vendrían a ser las soluciones por ahora que no hay vacuna para el COVID-19, ¿no? Una vez que haya ya vacuna, ya vamos a poder estar un poquito más tolerantes, ¿ya? Con eso, con esas recomendaciones. Pero siempre traten de lavarse bien las manos con agüita y con jabón. Si van a salir, no se olviden su mascarilla, el aislamiento social, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, campeones, la primera parte. Entonces, ahora vienen las tareas para la casa. La primera actividad va a ser que respondan las preguntas que hemos estado ubicando, ¿ya? Ustedes la tienen que responder bien, ya la tienen que mejorar. Entonces responden todas las preguntitas con bonita letra en su cuaderno o en su hoja para que lo pongan en su portafolio. Muy bien. La actividad 2 va a ser, en este caso, responder a la pregunta de investigación. Claro, después de que hemos hecho todo el análisis de la lectura, hemos respondido algunas preguntas, ahora ya podemos responder la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces la vamos a responder bien. Y en este caso la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Y eso está en el texto, ¿ya? Eso está en el texto. Y yo les voy a ayudar a ubicar dónde está. Ahí lo tenemos. Ahí nos dicen, ¿no? Actualmente, los estudios de investigación de las vacunas se desarrollan siguiendo una serie de reglas, un protocolo muy riguroso. Protocolo es una serie de pasos que se deben de seguir, ¿ya? Una serie de pasos muy rigurosa y exigente que comprende 5 fases a fin de garantizar la eficacia de la misma y el menor riesgo posible para quien la recibe. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder ver, por ejemplo, la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y también la fase 4. La van a ver, ¿ya? Tienen que leerlo en el texto. Y tengan en cuenta esa parte también muy importante porque va a servirnos para hacer la siguiente tarea. ¿Ya? La siguiente tarea es la actividad 3, que va a ser completar el cuadro con las principales características de cada fase del protocolo de creación de una vacuna. Hay un cuadrito que les voy a enviar. Entonces ahí figura la fase preclínica. Les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Las principales características, no van a copiar todo, solamente lo principal, ¿no? Ahí en la fase preclínica nos dicen, ¿no? Primero, se experimenta en animales para probar su eficacia y tolerancia y ver si estos anticuerpos desarrollan defensas. Ahí está, muy bien. Entonces, primero, antes de probar con las personas, con los humanos, primero prueban con animalitos. Ustedes han visto, ¿no? En las noticias, tal vez, prueban con animalitos. Entonces, eso es parte de los pasos que deben de seguir, ¿ya? Y ustedes van a completar la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Muy bien. Y fin de la actividad, campeonas y campeones. Vamos a reflexionar de lo que hemos hecho hoy día, ¿sí? Reflexionemos. Las vacunas son creadas sobre la base de un proceso de experimentación y las hipótesis que se plantean. O sea, campeonas y campeones, primero que hay una idea, una hipótesis, y luego hay una experimentación. Como ya hemos visto, primero experimentan con animales
y luego recién hacen la experimentación con personas. Muy bien. Segundo, las vacunas son declaradas concluidas y listas para su reproducción tecnológica cuando la evidencia demuestra que su aplicación hizo que el organismo genere anticuerpos que lo defiendan del ataque del virus. Ahí está, muy bien. Los anticuerpos son, como el otro día mencionamos, como escudos protectores que nos cuidan de los virus, nos protegen de los virus. ¿Ya? Entonces, una vez que pasa eso, que comprueban que los científicos en la experimentación ahí están probando con los humanos y ven que funciona, recién crean en cantidades esas vacunas para todo el mundo. ¿Ya? Esto es un tema muy urgente en familia. ¿Ya? Comenten en familia el peligro del contagio que representa el COVID-19. Ya hemos visto, ¿no? Estamos viendo actualmente cómo el virus está afectando a todo el mundo y en el Perú también. Y representa un peligro, ¿ya? Entonces, coméntenlo en familia el peligro de contagio que representa el COVID-19 para las niñas y los niños. Y razona con ellos, con tu mami y tu papi, sobre qué medidas son necesarias para reforzar o qué medidas son necesarias reforzar para evitar que te contagies. ¿Ya? ¿Qué medidas tienen que hacer? O sea, tal vez no han estado lavándose muy bien las manos. Más mi papi, nos tenemos que lavar bien las manos, 20 segundos mínimo. Y ahí tienen que ustedes hablar con sus papás, dialogar con ellos. ¿Ya? Entonces, campeones, ahí quedaría la actividad del día de hoy. Campeonas y campeones, no se olviden de enviar sus evidencias, sus productos. ¿Ya? Le van a tomar una fotito. Entonces, ahí quedaríamos con la clase de hoy. Espero que tengan un buen día y nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Chao.